Entonces, una vez más, muy bienvenidos todos aquí a la última presentación en esa miniserie y le damos la bienvenida a Solange especialmente, a la cual damos la palabra ahora. Ok, gracias a todos por estar presentes y quiero invitarlos a que me acompañen en una oración para dar inicio. Vamos a orar. Padre bendito que moras en lo alto del cielo, Señor, en esta tarde queremos saludarte y queremos agradecerte por la oportunidad de poder profundizar, Señor, en estos temas, por esa maravillosa luz que tú has provisto para tu pueblo en favor de su rescate, Señor, de esa oscuridad en la que vivimos. En esta tarde, Señor, es mi oración que tú puedas impresionar la mente y los corazones de cada uno de ellos, como impresionaste la mía al estudiar este tema, Señor, a que podamos todos comprender la profundidad, lo horrible, lo oscuro y lo perverso de ese pecado que está arraigado en nosotros, Señor. Pedimos que no solamente causes una impresión, no solamente causes una comprensión, sino que también, Señor, nuestros corazones sean movidos a efectuar un cambio, una conversión, Señor, por esta misión que tenemos primero para rescatarnos a nosotros mismos y después para rescatar a tu pueblo, Señor, a la gente que se encuentra peregrinando en este camino oscuro. Rogamos para que tú seas la luz del camino en esta hora, ilumines nuestra mente, ilumines mis pensamientos, mis palabras, Señor, para que todo lo que se diga sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu mensaje. En nombre de Jesús nos encomendamos en esta hora, en especial yo, por Jesús, te invocamos tu presencia. Amén. Amén. Ok. Me alegra nuevamente saludarlos y vamos a empezar entonces con nuestro tema nuevamente, pero voy a hacer una recapitulación para que todos podamos, como un breve resumen, podamos introducirnos en el tema y vamos a ir formando la idea ahora para entrar más adentro. Y voy a compartir dos pantallas que me interesa mucho que ustedes puedan ver y me dicen si funciona. ¿Pueden ver mis dos pantallas? Aunque esta pantalla me equivoqué. Déjenme compartirla, no era esa. Ok. Era esta. Era esta. ¿Cuántas imágenes puedes ver? ¿Sí? Ok, ya. Listo. Bien, entonces yo voy a empezar con Patriarcas y Profetas y voy a recapitular un poquito la historia de Caín y voy a pasar muy rápido por esos capítulos para que solamente nos introduzcamos un poco en la historia, ¿ok? Yo quiero empezar no muy lejos, tampoco muy al inicio. Voy a recapitular los capítulos 5, 6, 7, 8 y ahí, que es hasta el capítulo después del diluvio. Entonces quiero que entendamos un poquito la historia de Caín. La historia de Caín comienza con una rebelión, ¿ok? Y su rebelión consistía en su espíritu de murmuración, el cual no estaba de acuerdo con los principios y requerimientos de Dios. Él no estaba de acuerdo con el hecho de que Dios había sentenciado a sus padres y a la raza humana. No estaba de acuerdo con la maldición, se puede decir, con la sentencia sobre Adán. Entonces su corazón albergó este resentimiento, nunca lo habló con Dios, pero igual él como que siguió intentando caminar con Dios, lo cual eso se va tornando más difícil porque ese resentimiento también va creciendo, las dudas van creciendo y se van alimentando. Entonces Dios les pide a ellos que hagan un sacrificio y Caín acepta, Abel acepta y Caín se presenta ante este sacrificio con ese espíritu de incredulidad, con ese espíritu de murmuración y empieza a elaborar su ofrenda. Pero la ofrenda que Caín ofrece era una ofrenda que, como ven, dice Elena White,
no expresó arrepentimiento por el pecado. Él no expresaba el arrepentimiento por el pecado que habían cometido sus padres. Sin embargo, la ofrenda de Abel sí lo expresaba porque entendía que había un sacrificio que se tenía que hacer. ¿Ok? Elena White dice que él no tenía un cordero para mezclar con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo, o sea, la obra de sus manos. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para consentir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Y en esto yo quiero que esta cita la tengan en la mente porque vamos a volver a ella muchas veces. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de los dos hermanos, nosotros tenemos que tener en claro y vamos a ir descartando todas esas teorías conspirativas que hay en el mundo de que en realidad Dios fue muy egoísta porque él creó a Adán con la intención de ser el que pereciese. Esa es una postura que manejan muchas. em, Hay una religión en particular, pero se me olvidó el nombre ahorita. A ver si bien. Pero hay una religión que cree que tenemos el destino trazado y que Dios creó dos hermanos, tenía dos hermanos, Caín y Abel, y el uno estaba destinado a ser la simiente, a florecer, a crecer, y el otro estaba destinado a la perdición. Y esto Elena White nos aclara y dice, no, ambos recibieron la misma educación y ambos eran iguales. Pero vamos a ver, yendo a la historia, vemos que Abel, cuando Caín presenta su sacrificio, empieza a prepararlo, Abel lo que hace es como rogarle a Caín que por favor ofreciera el sacrificio que Dios le había dicho, con las instrucciones que Dios le había dado. El cordero que tiene que ser inmolado, que tiene que ser derramada su sangre sobre el altar. Pero Caín no hacía caso. Entonces él trató de convencerlo con mucha bondad, con mucho amor, con mucha paciencia, y le trató de convencer de que el error estaba en Caín. Esos argumentos que Abel presentaba para Caín eran muy, muy convincentes. La razón y su conciencia le decían que él tenía la razón, que Abel tenía la razón. Pero le enfurecía al ver, aquí Elena dice, enfurecía que al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él. Y hemos hablado que esto tiene que ver con la primogenitura, que él reclamaba una obediencia o un sometimiento del hermano menor hacia el hermano mayor. También él dice, y al ver que no lograba despertar simpatía hacia su rebelión, en la furia de su pasión dio muerte a su hermano. Entonces, vemos, Elena White nos dice que Adán, cuando él mata a su hermano, lo que sentía era odio por él. Y estamos hablando de un sentimiento muy fuerte contra su hermano, ¿ok? Y nosotros sabemos que la primogenitura también no solamente tiene privilegios, sino también tiene responsabilidades, que tú tenías que ser ejemplo y guarda de tus hermanos menores, ¿ok? Entonces, nosotros podemos ver que lo que causó ese sentimiento de odio, ese sentimiento de amargura hacia su hermano, fue el hecho de que las obras que Abel mostraba, contrastaban notoriamente con las de Caín, y esto generaba un sentimiento de amargura. Él se sentía juzgado. Y Elena White dice, cuanto más clara sea la luz celestial, reflejada por el carácter de los fieles siervos de Dios, tanto más quedan revelados los pecados de los impíos, y tanto más firmes serán los esfuerzos que harán por destruir a los que turban su paz. Entonces esto fue lo que empezó a generar el odio y la ira, y lo hizo explotar y lo llevó a cometer ese crimen contra su hermano. Entonces, Elena White también nos dice, Caín, movido por el espíritu malo, vio que no podía dominar a Abel y se enfureció tanto que le quitó la vida. Cuando dice que no podía dominar, Elena White habla de que él no podía convencerlo, no podía dominar su mente, ni con sus argumentos, ni con su primogenitura, ni demandando esa obediencia hacia el hermano mayor. Cuando él no conseguía a través de ninguno de esos medios, entonces él
estalla en ira. Y nosotros tenemos que entender una cosa. Nosotros no podemos ser controlados por nadie. Al fin y al cabo, toda persona tiene la capacidad de decidir qué camino ha de seguir, sea bien o sea mal. Ni siquiera Satanás puede inducirlo si tú estás aferrado a una idea, ¿ok? Pero en este caso, dice, Satanás y su huestes no pueden, Elena White dice, no pueden obligar a que se sometan a su dominio. No lo pueden obligar, pero lo que hacen es seducirlo. En el caso de Caín ya estaba sembrada la semilla porque estaba el espíritu de murmuración, estaba el espíritu de queja y desconformidad con Dios. Y encima, todo eso estaba en secreto dentro de él. Él no lo expresaba. Dios sabía lo que había en su corazón, pero él no lo hablaba con Dios y Dios no te puede forzar a hablar esas cosas. Bien, pero entonces Dios es paciente con él, lo trata de ayudar, lo cuestiona para darle la oportunidad de que él se pueda confesar y que se dé cuenta de que Dios sí está interesado en su bien. Pero él estaba tan cegado todavía por la rabia y él dice que no sé y responde de una manera como si Dios no supiera. Olvidó la presencia de Dios, que Dios es omnipresente y que Dios había visto y había presenciado todo y que la tierra misma había confesado su crimen. ¿Okay? Y él dice, no soy yo guarda de mi hermano. Entonces se había olvidado también el principio de la primogenitura, cuál era su responsabilidad como primogénito. ¿Ok? Entonces, bueno, Dios intenta una, dos veces, incluso le da un tiempo que se pase la rabia, la calentura del momento, y le vuelve a preguntar, le dice, la sangre de tu hermano clama sobre mí desde la tierra, y él miente, recurre a la mentira para ocultar su crimen. En vista de que él no acepta ese llamado de la voz divina y compasiva, que Dios le hace las amonestaciones y que no acepta la invitación a confesarse, a abrirse con él y hablar de lo que pasó, entonces la sentencia no se hace esperar. Dios manda su sentencia y le dice que la tierra que él abre no volverá a dar los frutos que él producía. También dice que él va a ser errante y extranjero será. O sea que él iba a peregrinar por las tierras, pero no tendría una tierra como tal. ¿Ok? Aunque Caín, Elena White dice, aunque Caín merecía la sentencia de muerte por su crimen, el misericordioso creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero él con esa oportunidad lo que hizo es endurecer su corazón y se tornó más bien en el tentador para otros. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Dios le dio a él esa oportunidad, o sea, por qué le perdonó la vida, tenemos que entender el principio que está detrás de todo eso. Elena White dice que al perdonar la vida al asesino, Dios le dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. Y la lección consistía en que todo lo que ellos verían desarrollarse el pecado en su máxima plenitud, esta sería la consecuencia y haría que Caín se convenciera. Y se convenciera porque viera los frutos de su decisión, de su proceder, igual que hizo con Lucifer. No solamente el cielo se convenció, sino que los otros mundos también se convencieron de que era importante que Cristo no dejara que la humanidad, que esa generación de pecadores en ese sentido permaneciera, porque si seguía permaneciendo así, iba a ser la destrucción de todo. Entonces, era importante, había una lección que teníamos que aprender y también una lección que tenía que revelarse a todo el mundo. Una lección que Caín tendría que ver con sus propios ojos, como lo tenía que ver Adán también. Bien. Después de todo eso, nosotros también salíamos a pensar que, pobres antidiluvianos no tenían toda la luz que nosotros tenemos. Y eso es negativo. Elena White dice que todos los designios que habían en su corazón eran de continuo mal. Toda emoción, todo impulso, toda imaginación estaban en completa pugna con los principios divinos de paz, amor y pureza. ¿Ok? Entonces, todo eso estaba en completa oposición. Pero, cuando pasamos a la historia de Set, el segundo descendiente de Caín después de Adán, después de Abel, el segundo hijo, tercero en este caso, él se torna en el siguiente primogénito,
pero de la primogenitura espiritual, porque él vive, Elena White dice, como Abel hubiese vivido. ¿Ok? Dice, en tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Entonces, tanto como Caín y Set, ambos tenían la misma naturaleza, ambos tenían las mismas oportunidades, tenían la misma educación. Pero Set decide seguir los caminos, los pasos de Abel y es mucho más parecido a Adán en estatura, en carácter, en todo sentido. Refleja más la semejanza a Adán, su padre, que a Caín siendo el primogénito. ¿Ok? Bien. Cuando Caín se revela y él decide como retirarse después de recibir la sentencia, él se va de la casa de sus padres y él va y forma sus caminos. Pero Elena White dice que antes de todo eso, todos los descendientes de Adán guardaban el sábado. El sábado fue honrado por los hijos de Adán que permanecían leales a Dios. En este caso, Caín ya no estaba en ese grupo. Caín y sus descendientes no respetaron el día en el cual Dios había reposado. Ellos eligieron su propio tiempo para el trabajo y el descanso, sin tomar en cuenta el mandamiento de Jehová. Entonces yo quiero que vean que la rebelión que había en Caín no era solamente hacia la sentencia. Él se estaba rebelando hacia el liderazgo de Dios, estaba tratando de insinuar que él tenía mejores ideas que Dios para ofrecer sacrificio o cambiar el sistema de gobierno de Dios, estaba queriendo cambiar el día del Señor y ellos cuando se retiraron, empezaron a guardar otro día, no era el sábado. Entonces, el sábado fue quebrantado para ellos desde bien el comienzo, ¿ok? Y ahí es donde vemos la primera grieta en los mandamientos de Dios, porque ellos, en especial sobre el sábado, es cuando Caín se separa porque ellos empiezan a guardar otro día. Y ahí va sobre el sábado. ¿Ok? Elena White dice que ellos menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el ser humano. Y cuando dice hacia el ser humano, ella está haciendo referencia hacia el objetivo de servir hacia los demás, el sistema de igualdad, el principio que alberga el sábado en lo más profundo de sus principios, de sus fundamentos, para no redundar. ¿Ok? Pero al homicidio cuya comisión iniciaría Caín, dice Elena White, Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacarle de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Cuando Dios perdonó la vida a Caín, le dijo que sobre él se fue, dijo que la sentencia es muy dura para soportarla y él quiere irse de la casa de sus padres, Dios lo permite, y también era parte de su sentencia que él sería extranjero, pero también él se va con un temor y él le dice, cualquiera que me viera me va a querer matar. Y Dios le pone una marca, una señal, que cualquiera que matase a Caín sería maldecido 7 veces por hacer esto. Y eso está en Génesis 4. El versículo, ahorita se los digo. Versículo 15, ¿ok? Cuando él pone esa sentencia. Pero entonces, cuando viene Lamec, su quinto descendiente, él empieza a jactarse de tomar 2 mujeres. O sea, él introduce la poligamia y vamos a entrar más adelante en el detalle de eso, o tal vez empezamos aquí, porque aquí nosotros vamos a ver, hemos visto que el problema con Caín se remonta a su primogenitura. Ese era el orgullo, el fruto de Adán y Eva. Entonces eso les daba esa apreciación sobre el primer hijo, demasiada apreciación, ¿ok? Demasiada idolatría, porque la primogenitura, el sistema patriarcal en el cual ellos empiezan a desenvolver, demuestra simplemente una idolatría.
hacia el fruto de sus manos. ¿Ok? Que es lo que exactamente quería Caín ofrecer en el altar. Bien, esta parte ya lo vimos. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el significado de Caín. ¿Ok? Yo quiero que veamos esto. Caín dice que significa Schmidt, que por afinidad tienen que ver con estas palabras. Es el nombre de su primer hijo de Adán. Pero esta palabra 703 que ven aquí tiene su significado original en fijación, en la palabra fijación, como con una lanza, dice. Él dice una lanza. Y esa palabra a su vez deriva de otra, que es esta de aquí, 69, y esa palabra significa como tocar una nota musical. Pero cuando hablamos de una nota musical, es decir, un lamento. Y entre paréntesis nos dice, es un funeral, una nota de un funeral, lo cual es muy de acuerdo a la obra de Caín, al fruto de sus manos también, a lo que él hizo, lo que representa su carácter, ¿no? Y también mencionan esto, que no quiero que olviden, que es una mujer de luto, que más adelante vamos a ir entendiendo el significado. La otra palabra, que es el 7069 que ven aquí, que también es afinidad de esa palabra, dice que es erigir. Eso tiene que ver mucho con su primogénito. Él es el fruto que nace de Caín, de Adán y Eva. Es la simiente, ¿ok? Que se erige, es como lo que brota. Entonces, pero esta palabra, por extensión, especialmente mediante la compra, dice. Entonces, vemos aquí, causativamente significa vender, por implicación poseer, alcanzar, comprar, enseñar, guardar el ganado, conseguir, provocar celos, pero tiene un significado en especial que me llama mucho la atención, que significa comprar, recuperar, redimir, seguramente. Entonces, cuando hablamos de Caín, lo que Dios trataba de hacer, por eso él no le quitó la vida. Y nosotros tenemos que entender que él tampoco le quitó la vida ni a Satanás, ni a Adán, ni a Caín cuando ellos cometen pecado. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que se ensucia la mano con sangre. ¿Ok? No es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Entonces, cuando él ve que Caín está en esa situación de perdición en su corazón, él necesita ser comprado, necesita ser redimido, recuperado. Y Dios le da una oportunidad, le hace un esfuerzo por rescatar. Pero Elena White también dice que Caín endurece su corazón. O sea, lejos de buscar a su Salvador, que cuando ellos hacen la ofrenda de sacrificio, Elena White dice que Abel, a través de la ofrenda, cuando fue consumido el sacrificio, él entendió todo el plan de redención que le fue mostrado. Entendió que Cristo tenía que venir y morir por los pecados y su corazón se llenó de paz y agradecimiento por el rescate que ofreció por su padre y por la raza humana. Pero Caín también lo pudo ver, pero no quiso. Y entonces vemos que ahí su corazón se endurece. Entonces esa ayuda que Dios le había proveído, ese rescate que Dios le estaba ofreciendo, él lo rechaza. ¿Ok? En su mentalidad, estas son notas, pero en su mentalidad, Caín creía que sus métodos o sus planes tenían mayor supremacía y que él podía sugerirle a Dios cómo mejorar el sistema de sacrificios, cómo mejorar su gobierno al presentarle sus propias ideas a su propia manera. Entonces ya vemos un completo de rebeldía en él. ¿Ok? También vemos, se puede observar en él su propio enaltecimiento, su orgullo, su seguridad sobre sí mismo, y esta seguridad le hacía olvidar que él necesitaba y dependía de un Salvador, que es puesto al caso de Abel, sentido, y también de Set. También
vemos que como él fue incapaz de someter a Abel a su control, esa era la primera señal que el ser humano empezaba a perder rápidamente poder sobre todo lo que Dios le había dado, sobre la naturaleza, sobre los elementos, sobre los animales, sobre la familia. Había empezado a perder todo tipo de autoridad por causa del pecado. ¿Ok? Él cuando Abel empezó a tratarlo, él se vio provocado porque su hermano menor, más chiquito, le sumía a enseñarle. O sea, ¿cómo me va a enseñar mi hermano mayor si yo siempre le estaba ayudando, guiando y dando consejos? Yo era el que le enseñaba, ahora él me enseña y él entendía los argumentos. Elena White dice que entendía los argumentos, pero que no, su corazón se había endurecido lo suficiente como para rechazar. También dice que este crimen que Caín comete sobre su hermano, fue poquito tiempo después de la salida del Edén. O sea, no pasó mucho tiempo cuando esto sucedió. Ellos eran, de hecho, bastante jóvenes y no se menciona que hayan tenido hijos todavía, pero era bien, bien poco después de que salieron del Edén. ¿Ok? Ese asesinato representa la primera muerte de un ser humano y es para que nosotros vayamos entendiendo, la muerte de Abel representaba el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Caín, perdón, a Adán en el huerto, que si él pecare, entonces la paga será la muerte. Pero la muerte que presenció Adán, la muerte de su hijo, fue una manera que no se la esperaba. Tal vez en la mente de Adán pensaban, vamos a morir de viejos, enfermos, lo que sea, y se imaginaba sufriendo mucho, pero nunca una muerte tan violenta como, y que venga encima del seno de tu hogar, de otro miembro de la familia. Entonces eso como que desgarró doblemente el corazón de Adán. ¿Ok? Entonces, bien, esa es la primera muerte que se da de un ser humano y se da de esa forma, con violencia. ¿Ok? Con ira, con odio, y todos esos elementos estaban en la primera muerte, en el primer crimen. Esto también muestra los vínculos terrenales como espirituales que peligran ante la presencia del pecado. ¿Ok? Cuando nosotros estamos con el pecado, no importa qué tamaño, no importa qué pecado, siempre va a terminar desencadenando en un tipo de muerte. ¿Ok? Vemos que Dios lo cuestiona, ya hemos visto eso. Vemos que Lamec introduce la poligamia. Y aquí sí yo quiero entrar un poquito con ustedes más al siguiente capítulo que vemos aquí. Porque cuando él introduce la poligamia, vemos que esto hace que el pueblo de Caín, o sea, los descendientes de Caín, se multipliquen mucho más porque no tenían solamente una esposa, tenían varias. Empezaban a acumular más y más. Y solamente para que los lleven a reflexionar, ¿cómo tomaron esas mujeres? ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿Familia de quiénes eran? O sea, ¿cuál era su descendencia? Esas preguntas vayan formulándosela dentro de ustedes. Pero cuando ellos introducen entonces ese pueblo, esa descendencia, ese linaje de Caín, se multiplica mucho más rápido. Los hijos de Set intentan huir hacia las montañas, pero es imposible. Con el tiempo crecieron tanto que se terminaron colindando y al final los hijos de Set se mezclaron con las hijas de Caín, como dice Elena White, y empezaron a adoptar las mismas prácticas que los hijos de Caín. Es decir, al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras. Fíjense que son dos cosas que está comparando, en espíritu y en obras. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino. Esto ya cuando pasamos de Génesis 4, Génesis 5, ya estamos en Génesis 6, cuando ellas empiezan a tomar hijas de todas, escogiendo entre todas. ¿Ok? Vemos que con eso, bueno, esto es la historia de Adán que les comenté, que él ve cómo la muerte de su hijo lo impactó,
y él entendió el significado de esto y le abrumó bastante el corazón a Adán. A ver, aquí dice, también Elena White dice que nosotros, bueno, no solamente nosotros, sino que muchos ustedes pueden googlear, muchos creen que los antediluvianos o justifican a los antediluvianos que estaban en un estado de ignorancia, pero Elena White dice no, sus facultades mentales se desarrollaron temprano y los que abrigaban el temor de Dios vivían en armonía con su voluntad y continuaban aumentando en conocimiento y en sabiduría. Y además de esto, de que tenían todas las dotes de sus facultades mentales al máximo, más que nosotros en nuestra generación, más que el más sabio de entre nosotros, ellos contaban con un elemento extraordinario, que era Adán. Adán estaba ahí para atestiguar lo que significaba el pecado, lo que había el Edén. Y si alguien dudaba de él, él lo llevaba a la puerta del Edén para que pudieran ver y presenciar a los ángeles que custodiaban el Edén. Y no se podía, Elena White dice que mientras Adán vivió, nadie pudo contradecir ese relato, nadie pudo poner en tela de juicio eso. Pero aún así, tuvieron entre ellos durante siglos aquel Dios que había formado según su propia imagen, a quien el Creador mismo declaró bueno, el hombre a quien Dios había instruido en toda sabiduría del mundo material. Este era Adán. Adán, de hecho, disponía de una memoria poderosa que les permitía comprender y retener lo que se les comunicaba para transmitirlo después a toda generación con una precisión increíble. ¿Ok? Tenían una santa y gran misión, los hijos de Dios, los descendientes de Set, los que se mantuvieron fieles a los mandamientos de Dios, tenían una gran misión. Y esta era era desarrollar un carácter justo, enseñar una lección de piedad, no a los hombres de su tiempo, sino a todas las generaciones de futuras. Y esta historia, después ustedes lo van a conocer con la historia de Enoch. ¿Ok? Él entendía, Elena White dice que él entendió toda la enseñanza de Adán y solamente se dejó instruir por él, por su abuelo. Entonces, vemos aquí, Enoch lanzó una experiencia más elevada, una relación más íntima con Dios, comprendió completamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo, cuando reconoció el amor hacia el Padre y la sencilla confianza en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito. Cuando él recibió su primogénito, que era Matusalén, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. Él entendía lo que significaba el primogénito cuando él tuvo su primer hijo. Y a través de esa comparación, él pudo entender el sacrificio que Dios estaba haciendo al dar a su Hijo para nosotros. Y eso es una experiencia hermosa. Los invito a leer esa historia y a seguir los pasos de Enoch. Bueno, Elena White también nos dice que él no era solamente un arrobamiento, sino que era un deseo por caminar siempre con Dios. ¿Ok? Pero a pesar de que Enoch trabajó entre el pueblo de Dios, a pesar de que él atestiguó, Elena White dice que Enoch no se escondió como un ermitaño, sino no se aisló del mundo, sino que con firmeza de su carácter y con todo el deseo de ser como Cristo, de agradar a Cristo, él predicó y amonestó a todos, incluso a los hijos de Caín. Él dice que él no se aisló del mundo. Él caminaba entre el mundo, pero sus pensamientos y su mente, su corazón estaban con Dios. Y el mundo no representaba un peligro para él. Entonces, a pesar de que él dio su amonestación y el pueblo no quiso escuchar, muy poquitos escucharon, incluso a Adán, que era el abuelo y por descendencia, por linaje, por el sistema patriarcal, tenía
tenía influencia bastante fuerte sobre los descendientes, sobre los hijos y nietos, pero nadie quiso oír, unos pocos quisieron oír. Entonces, finalmente la iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. ¿Ok? Bien, cuando él introduce, vamos a pasar la historia de Enoc. Y quiero entrar aquí a la historia del diluvio. Ok. Cuando Lamec introduce la poligamia, nosotros vemos que Elena White dice, de la poligamia dice lo siguiente. La poligamia se introdujo pronto en contra de la disposición divina. El Señor le dio a Adán una sola esposa, pero Lamec tomó dos. Y dice, pero después de la caída, los hombres eligieron seguir sus propios deseos pecaminosos. Como resultado, el crimen, la miseria aumentaron rápidamente. No se respetaron ni el matrimonio ni los derechos de propiedad. Y por derechos de propiedad, en el contexto, Elena White se refiere a que ellos toman mujeres de entre todas. Y ya vamos a ver qué significa esto. ¿Ok? Los hombres se regocijaban en la violencia. Y es exactamente el mismo carácter que Lamec. Elena White dice que él se jactó. Y no quiero que olviden eso porque lo vamos a ver repetidas veces el mismo carácter. Se regocijaban en la violencia, se deleitaban en la destrucción de los animales y el uso de la carne con alimentos los hizo aún más crueles y sanguinarios, hasta que llegaron a considerar la vida humana con indiferencia. Todo esto fue acarreado por la poligamia. Multiplicó en tremenda medida el crimen del asesinato. Y no se olviden que Lamec también en el versículo 19 del capítulo 4 dice que él también, perdón, el versículo 23, que él también mató a dos hombres, un hombre y después a un niño. Puede ser joven o niño, pero puede ser niño. Incluso en Strong, si entramos a la profundidad de la palabra, hace referencia que también puede ser que causó un aborto. ¿Ok? No dice específicamente qué, pero mató dos. Entonces, del crimen que había cometido uno, que había matado Caín, él lo multiplica por dos y encima le agrega la poligamia que trae consigo todos estos pecados. La poligamia fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antidiluviano. Fue un esfuerzo estudiado por Satanás para pervertir el matrimonio, para debilitar sus obligaciones y disminuir su carácter sagrado. Y vemos historias donde se ha visto la poligamia. Por ejemplo, la historia de Abraham, que la poligamia, por ejemplo, nos dice Elena White que se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones humanas. Y yo quiero que piensen un poquito en la historia de Abraham, porque si nos enfocamos en los detalles, ¿quién sugiere la poligamia? No fue Abraham. ¿Quién fue? Fue Sara. Entonces, vemos que se normalizó tanto el hecho del comercio de las mujeres que hasta una mujer introduce la poligamia nuevamente dentro del pueblo de Dios, Sara. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que ver cuán enferma estaba la mente del pueblo que había aceptado, había tolerado tanto el pecado de tal manera que ya se había olvidado lo horrible, lo oscuro que era esto. Se había olvidado todo lo que había causado. Elena White dice que había destruido hogares, pero si miramos un poquito, por ejemplo, la historia de Abraham, también vamos a ver que cuando él tiene su hijo con Agar, que es Ismael era la alegría, Elena White dice, era la alegría de los padres, de Sara, de Abraham, de Agar. Era el orgullo, o sea, la alegría de sus corazones. Pero como esto era algo, un plan creado por los hombres, Dios no estaba de acuerdo, nunca aceptó la poligamia. Quería mucho a Ismael,
Ismael era bien querido también, pero cuando llegó el momento de que Sara cumpliese la promesa de que ella tenga su primogénito, cuando nace Isaac es desterrado. Y quiero que vean los resultados de esa poligamia. Lo que pasó es que el niño inocente, que una vez fue lleno de amor y bondad y que vivía en el seno de un hogar feliz, fue desterrado de todo eso, le fue arrebatado y fue mandado al desierto, al olvido. Y esto causó celos entre las madres, celos entre entre la esposa y el esposo, entre la concubina, entre el hijo, entre el nieto. Entonces se hizo un caos. Toda la relación familiar en un momento se perturbó. Pero si nos enfocamos en Ismael, quiero que piensen un poquito cómo ese niño se sintió de haber sido arrebatado todo lo que una vez poseía. Y por qué ahora él tiene un carácter tan violento. Todo esto está extraído por la poligamia, está en su esencia. David hace lo mismo. Elena White dice, hablando de la historia de David, en una cita ella dice, a menudo conquistó, aquí acompáñenme en la lectura, él dice, a menudo conquistó y triunfó, aumentó en riquezas y grandeza, pero su prosperidad influyó para apartarlo de Dios. Sus tentaciones eran muchas y fuertes. Finalmente cayó en la práctica común de los reyes en su entorno, de tener una pluralidad de esposas. Y su vida, a partir de ese momento, se vio afectada por los malos resultados de la poligamia. Elena White dice, su primer error fue tomar más de una esposa, apartándose así de la sabia disposición de Dios. Este alejamiento del derecho preparó el camino para errores mayores. Y fíjense que Elena White está diciendo el alejamiento del derecho. Y después vamos a entrar en esto. Las naciones idólatras que eran reyes consideraban que era una adicción a su honor y dignidad el tener muchas esposas. David consideraba un honor para su trono el poseer varias esposas, pero se le hizo ver la miserable maldad de todo el proceder por ser infeliz. Del proceder por la infeliz discordia, rivalidad y celos entre sus numerosas esposas e hijos, que es exactamente lo mismo que pasó con Ismael. ¿Ok? El carácter sagrado de la relación matrimonial iba a ser una lección para todas las épocas. Los derechos y la felicidad de esta relación deben guardarse. Abraham, ninguna otra persona tenía derecho a compartir sus derechos. En la historia de Abraham, perdón, dice Sara, la única y verdadera esposa de Abraham, volviendo a la historia de Abraham, dice, ninguna otra persona, o sea, no Agar, ni ninguna otra mujer, tenía derecho a compartir sus derechos de esposa con Agar. Está hablando de derechos. Y quiero que se fijen que nosotros conocimos los derechos humanos muy tarde en nuestra historia, pero aquí Elena White estaba apuntando a eso y estaba señalando esto. Ella no quería que el afecto de Abraham se entregara a otra, y el Señor no le reprendió por exigir el destierro de su rival, porque ella estaba ejerciendo su derecho. ¿Ok? Elena White habla sobre la práctica, y cuando dice que los hombres comenzaron a multiplicarse en el versículo 6, dice, escogiendo entre todas mujeres, entre todas entre todas las mujeres, escogiendo esposas. Ella dice que esta práctica, después del pecado, se volvió, como les dije, tan común. Pero ahora quiero que vayan conmigo a sus Biblias y me acompañen en Génesis 4, versículo 19. Cuando decimos que Lamec tomó este hombre, que su significado es poderoso, y de hecho es toda su vida, toda su historia, es solamente la búsqueda de poder, de demostrar su poder. Entonces, Lamec toma 2 esposas. ¿Cómo las tomó? ¿Quiénes eran estas esposas? ¿De dónde las tomó? No dice, no nos brinde esta información, pero espero sean preguntas que ustedes tengan en su mente y los lleve a reflexionar sobre esto.
Bien, el acto de tomar las dos esposas muestra que la violencia iba en aumento. La anarquía del fuerte sobre el débil iba en aumento y esto empezaba a producir sus frutos. Él ya también menciona que había jactancia de los antediluvianos. Pero si vamos, por ejemplo, a la palabra tomó, la palabra tomar viene de un verbo genérico con la ampliación de diferentes declinaciones, se puede decir, que es fal, ninfal, pupal, pual, no sé hebreo, pero ahí va. Que significan tomar, recibir, conseguir, llevar, casarse o comprar. Pero si miramos el origen de esta palabra según la declinación correcta del verbo, es el verbo cual. Y cual significa tomar y llevar y traer consigo y todo lo que ustedes leen ahí, pero a mí me interesa esta parte, tomar por venganza. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en esa época, el sentimiento de Adán, imagino también era el sentimiento de Eva, ellos sentían mucha culpa por su pecado, sentían mucho arrepentimiento. Elena White dice que realmente ellos pudieron presenciar con la muerte de su hijo el significado o los resultados de su desobediencia. Y eso los lleva realmente a enseñar todo lo que significa el pecado para que sus hijos, su descendencia no vuelva a cometer ese error. Y Adán enseña casi 1000 años. Y aún así, él sigue teniendo miedo de la sentencia y por eso él permanece vivo todavía. Permanecía vivo en ese entonces todavía, porque él tenía que quitarse ese miedo para poder entender, y entender cuál era el motivo de Dios. Dios no estaba castigándolo. Tenía que entender que eso era un resultado de su obra que se le había dicho desde el principio, antes de que él cometa el pecado. Se le había explicado, se le había dado instrucciones claras, pero él no las obedeció. Entonces, cuando Lamec toma a las dos mujeres, las hace por venganza, porque en su mentalidad misógena que él tenía, era que en ese momento las mujeres estaban tan vulnerables que se sentían también culpables como Eva, que fueron las que introdujeron. Y esta idea fue alimentada por los hombres y Lamec las toma a ellas y él se jacta, fíjense que se burla de lo que él hace, porque él es consciente de que está torciendo las palabras de Cristo. Él está torciendo y él dice la protección que le había dado Dios a Caín de 7 veces sobre el que matase. Él dice, si por Caín, que era el primogénito y que había matado a un hombre justo, a Abel, él recibió 7 veces una maldición, recibiría 7 veces una maldición al que vengare a Abel, o sea, al que matare a Caín. Yo que estoy matando a mujeres, digamos, o que tomo presa a mujeres, tomo como mujeres, me apropio de ellas, voy a recibir 70 veces, 7 veces será vengado Caín, dice Lamec, en verdad 70 veces será vengado. Entonces, él ya empieza a introducir la idea de que la mujer es menos que el hombre. Empieza como a aprovecharse de ese estado de vulnerabilidad de las mujeres en ese entonces. Y también vemos el concepto de posesión, porque él dice mujeres de Lamec. Y esta expresión de escucha mi dicho y oíd mi voz, eso es como una advertencia, como una amenaza. Es exactamente el sistema de manipulación que se da cuando va a haber violencia en la casa. Entonces le digo, que te escapas, ya vas a saber lo que significa. Que te escapes, que hagas esto. Entonces ya empieza a haber amenaza, amedrentamiento para que la persona se vaya sometiendo. Y él empieza a introducir este concepto. Entonces, eso ya hemos visto. Entonces hemos hablado también del concepto de que de que los hijos de Set empiezan a tomar esposas entre todas. Y eso es en Génesis 2. Y cuando nosotros miramos la palabra todas,
a profundidad, tenemos el siguiente significado, que dice cualquiera, sin excepción, ¿ok? Singular, a menudo en sentido plural, todas, dice, pero también dice a quien debería, digamos, en el sentido, quien debería y quien no debería, ¿ok? ¿Y quiénes son los que deberían y quiénes no son los que deberían? Y eso hemos visto en el concepto de Levítico 18, si me acompañan. Hay una lista de qué mujeres no puedes tocar, no puedes tomar para tu mujer. Empieza desde el versículo 7 y lo voy a leer rápido. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Versículo 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la mujer de tu padre. La desnudez de tu hermana, de tu padre o la hija de tu padre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de tu hija, de tu hijo, de la hija de tu hijo, desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija, del hijo de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Y así hay una lista, pero básicamente el concepto, si leen con cuidado y se fijan, por ejemplo, en la parentela, qué tipo de pariente es, básicamente la restricción está sobre todas mujeres. Pero en el versículo 17 sobre toda mujer que es pariente, que tiene vínculo sanguíneo o linaje, o si no tuvieses con la mujer, pero si tuvieses con el esposo un linaje compartido o parentela, entonces tú no podrías tomarla porque tienes que entender que ella es propiedad de él. Entonces, por eso Elena White dice, en la poligamia no se respetó la propiedad, ¿ok? Entonces ellos tomaron entre sí, y entre sí significa tomaron hermanas, tomaron primas, tomaron madres, tomaron tías, tomaron todo lo que, de entre todas las que quisieron. Tomaron a la casada, tomaron a la no casada, a la virgen, a la doncella, entre todas. Pero el versículo 17 dice, la desnudez de la mujer, de su hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas. Y si lo haces, eso es maldad. Entonces, hay un montón de restricciones, no solamente sobre la mujer, también está sobre el padre, pero sobre el hombre, en realidad solamente hay como 2 versículos. Versículo 23 y 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y eso hay que discutirlo, porque eso tienes que entender el concepto o la idea que está detrás, porque no es como lo solíamos leer superficialmente. ¿Okay? Eso es complejo de explicar. Pero dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces, me corrijo, solamente el versículo 22 habla de la ley contra el hombre, pero lo demás son contra cosas. Fíjense, hay un montón de reglas para proteger a la mujer. Y me llamó la atención cómo Dios fue tan detallista de tratar de explicar qué mujeres no puedes tomar. Tenía la necesidad de proteger ese derecho de las mujeres que estaba siendo pisoteado ya desde la historia de la Meca. Entonces, nosotros vemos que en la Biblia, a través del concepto de eufemismo, se trata de encubrir un poco este pecado. Y vamos a verlo. Hemos visto ya algunos ejemplos de eufemismo y por ende yo voy a pasar. Lo que me queda claro, lo que me importa es que entiendan el concepto. Es una forma de expresión, dice aquí, que se utiliza para expresar de manera menos ofensiva y más delicada una idea que puede ofender al oyente, por resultante de mal gusto, peyorativa, ofensiva, etc. También se puede utilizar para disfrazar o disimular la realidad. Y eso es lo que en realidad acontece. Se disimuló la realidad en esta historia. Cuando entramos a Génesis 18, hemos visto por qué Canaán es mencionado como padre de Cam desde el comienzo. Funciona como una pista
para decirnos cómo va a terminar esta historia. Vimos que la palabra Cam significa, aquí el nombre Cam significa caliente, que tiene un sentido pasional, según el Bram Driver Briggs, y el hebreo también menciona un poco esto. Y en hebreo, de hecho, hace este ejemplo. Este estado de calentura puede referirse a una calentura por la ira, es decir, con violencia, como también en el sentido pasional en que los animales entran cuando intentan aparearse. Entonces era una cuestión completamente pasional también. En el versículo 19 hemos hablado sobre lo que representa la viña, ¿sí? El plantar una viña. Vimos que el viñedo era como el lugar donde se hace el amor, y el vino siempre está vinculado como un precursor de una relación sexual, previo a una relación sexual. Siempre que van a tener intimidad, siempre está mezclado el vino ahí, siempre está envuelto. Ya hemos visto que en el libro de Cantares se ve esto, tal vez no lo hemos leído, pero les recomiendo leer en el libro de Cantares, habla mucho sobre el vino antes de tener relaciones. Bien, hemos estudiado la palabra descubierto, porque en el versículo dice lo siguiente. Aquí. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, quiero que vean una cosa. Estaba descubierto, y esa palabra, descubierto, especialmente dice entre paréntesis en el Strong, de una forma desagradable. ¿Ok? También significa exiliado, como en el caso de los esclavos que eran despojados de sus ropas para ser inspeccionados o vistos si no tenían desperfectos o alguna herida que pudiera costarle más al comprador. Entonces eran como para examinar, digamos, ¿no? Y esto era ofensivo, era humillante. Bien, entonces ese concepto, quiero que mantengan ese concepto. Este capítulo, esta porción de la Biblia contiene muchos eufemismos y esta expresión, vio la desnudez de su padre, es un eufemismo. Nosotros entendemos que esta historia fue escrita 1000 años después del diluvio por Moisés, que sabemos que era sexista. También vimos que Moisés usa un lenguaje eufemista para ocultar lo que pasó. Porque hay cosas que no se podían decir tan abiertamente porque eran tipo un tabú para ellos. Pero otra cosa también es porque se estaban, en esta forma de encubrir, la verdad, se trataba de sacar del centro a la mujer. Y eso es algo que realmente me aterré cuando vi todo esto. Vimos que el acto, cuando tú cometes un crimen, lo primero, tu instinto es ocultarlo, mentir, como en el caso de Caín, para no decir nada, o como en el caso de Adán, esconderte para no tener que dar la cara. Pero este hombre, Cam, va y se lo cuenta mofándose a sus hermanos, burlándose. Y si vemos, por ejemplo, vemos ese eufemismo de la historia, yo puse una nota aquí, espero que les pueda servir. Nosotros tenemos dentro de ese eufemismo un acto de burla, de mofa que él hace, y también se intenta encubrir la identidad de la esposa de Noé, y se la encubre bastante bien, no se la menciona. Tal vez ustedes dirán, sí, es porque la cultura era así, pero ¿por qué la cultura era así? Porque ya se estaba enseñando esa idea misógina que había introducido Lamec con la misoginia, de que la mujer vale menos. ¿Ok? Y se coloca, o sea, se la saca a ella del centro de la historia y se lo coloca a Noé, como Noé siendo la víctima. Quien recibió los pesares siempre fue Noé, y nadie habla de lo que pasó con ella. Ahora, ¿por qué se encubre esto? Por el sistema patriarcal. ¿Por qué pasó esa violación? Cuando hablamos del abuso de Cam hacia su madre, ¿qué lo llevó, qué lo impulsó? Cam tenía esposa,
todos tenían esposa. Cuando entramos al arca, Elena White dice que entró, la Biblia también dice que entró Noé, entró Cam, entró Jafet, entró Sem, cada uno con su esposa. Todos tenían esposa, no le faltaba mujer. Eran la esposa que habían escogido, todas eran, ellas de hecho eran más jóvenes. ¿Por qué con su madre? Cuando Noé se emborracha, él queda tirado, acostado en la tienda, inconsciente, verdaderamente inconsciente, y mientras él ve ese estado de inconsciencia, de vulnerabilidad de su padre, no habla de que esté desnudo el padre, simplemente está borracho e inconsciente. Cuando él entra en ese estado, él ve que ese hombre está viejo y que en cualquier momento va a morir. Y cuando él muere, la mentalidad de Caín, cuando él muera, entonces la siguiente inmediata posesión sería sobre la madre, la esposa de Noé, porque Noé y los tres descendientes eran quienes iban a multiplicar la tierra, pero por el sistema patriarcal, si el esposo no está, entonces la madre, porque ese es el sistema que Dios trata de restituir al enviar el diluvio, él trata de poner la igualdad, pero si el hombre faltase, la mujer está en mando, es la inmediata superior. Pero para que esto no acontezca, lo que hace Cam es poseer a su madre y rebajarla, porque se la ve ahora como una infractora. Entonces, una persona inmoral no podría tomar el liderazgo del patriarcado. Y de esta manera él se burla y él le dice, miren, ustedes tampoco van a poder, porque yo ocupé el lugar del padre. Al violar a su madre, él usurpa el lugar del patriarca, simbólicamente. En su mente está todo eso. Fíjense que hay una completa perversión en su manera de pensar, es completamente misógeno. Bien, entonces, en el versículo 22 decimos, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, vamos a olvidar esa desnudez de su padre porque referimos a la de su madre. Nosotros simplemente entendemos ahora el eufemismo. ¿Ok? Pero es interesante ver que ellos cubren su desnudez, ellos no faltan el respeto a su madre. Tienen que volcar el rostro, pero no por eso no dejan de brindar su protección hacia su madre o su apoyo, su empatía, su empatía hacia ella. ¿Ok? Y la cubren. Pero cuando miramos esa palabra desnudez en Levítico 20, en Génesis 29, 22, esta palabra especialmente significa la pudenda, o sea, la desnudez, para que ustedes vean que no es solamente la ropa que le fue quitada y la vio desnuda y la avergonzó, sino que es más adentro. Vamos a entrar. Ella dice especialmente la pudenda. De ahí vaciar, derramar, demoler, de provisto, descubrir, todo esto. Entonces, cuando entendemos qué es pudenda, yo por lo menos no sabía, pero cuando entré a buscar qué es pudenda, dice que causa pudor o vergüenza. Su pudendo es el acto, el acto pudendo fue criticado con dureza, feo, indecente. Se aplica, esa es en la primera, son ejemplos, y en la segunda se aplica a las partes o zonas genitales. Cubría sus partes pudendas con la mano, ese es un ejemplo. Pero entonces cuando hablamos de que él viola a su madre, significa de una violación. No está hablando de mirarla o tocarla simplemente. Está hablando de un abuso y con violencia. Y por eso él se jacta. Es el mismo espíritu que se ve en la Meca. ¿Ok? Entonces, vemos. Yo me pregunté y me sigo preguntando por qué no estaba ebrio al punto de encima de perderse. Y supo, Noé dice después de que él estaba ebrio, dice, supo que lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán. Entonces, fíjense, la lógica sigue siendo, si tú cometes un crimen, no lo cuentas, ¿ok? Ellos no lo contaron y tal vez no se lo contaron ni a Noé. La verdad que no hay ese detalle preciso.
Pero después de un tiempo, cuando Noé ve que su esposa está encinta, tiene un vientre, entonces los hijos se ven forzados a hablar y contarle al padre lo que había pasado. Ya era demasiado tarde como para aplicar un castigo sobre Cam o algo. Quizás Cam hasta a esa altura hasta ya se hubiese ido. No dice. La historia no nos cuenta. Pero cuando Noé ve que el niño, el fruto de esa violación, entonces él lo maldice, porque es el producto, ese niño representa ese acto de abuso, de opresión sobre su mujer. Representa la violación a un sistema de igualdad que Dios trataba de restituir después del diluvio. Entonces él lo maldice por esta razón, Canaán, y por eso es que Canaán recibe la maldición y no Cam. Cam quizás ya ni hubiese estado entre ellos, no sé, no dice el detalle de esto. Entonces, como Sem y Jafet fueron quienes ayudaron, Sem y Jafet reciben la bendición, y Jafet dice, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Seb, o sea que siempre estén juntos, y Canaán sea su siervo, de ambos. ¿Ok? En la historia de Canaán, es la tercera maldición que vemos fuerte en ellos. Y esta historia, si paralelamos las maldiciones, la maldición de la desobediencia que se le dio a Adán cae sobre Caín. La maldición que Caín recibe cae sobre Canaán. La maldición que Canaán recibe cae sobre el resto de la humanidad, resto de la descendencia, y nosotros hemos heredado esa maldición también, porque tenemos ese pensamiento. Ahora, cuando nosotros miramos al pueblo canaíta, vamos a ver que ellos tienen en sus costumbres, en su filosofía, en su cultura, está muy arraigada los actos incestuosos. Incluso entre sus dioses existe mucho acto incestuoso. Entonces son muy conocidos por ese tipo, ese tipo de pecado, lujuria o comportamiento en su cultura. De hecho, todo judío podría hablar de los cananitas y decirte esto. Es interesante que nosotros podamos ver en la forma. Ahora, quiero un poquito dirigir tal vez un poco de esperanza a esta situación y mirar la historia de Sem. Sem, como él ayudó a su madre, inmediatamente reaccionó y pusieron sobre ella la vestidura y protegieron. Su nombre, o sea, su Sem significa nombre. Y si entramos adentro de esa palabra, a la raíz, significa como un monumento o un memorial por el cuidado que él había prestado a su madre. O sea, es como un monumento, un memorial de parte de Dios. Y si entras a los detalles, él dice básicamente porque él tenía un espíritu cuidador, protector, defensor. ¿Ok? Pero si vemos, por ejemplo, bueno, esa es la segunda parte. En la historia de Jafet, Jafet significa expansión, también significa posteridad, pero en su raíz primitiva dice casualmente hacer, espacio, o generalmente un sentido figurado, en un sentido mental o moral, causa como un sentido de abrir. Él ayudó, o sea, no fue no solamente el apoyo físico que le puso el manto a la madre junto con Sem, sino que también estuvo ahí para darle un apoyo en un sentido moral, ¿ok? O sea, podemos decir hoy en día psicológico, digamos, ¿no? Que él estuvo ahí. Por eso que en la bendición también dicen Sem y Jafet vivan juntos y que Cam sea su siervo. Entonces, porque ellos han estado ahí para prestarle ayuda. Bien, me gustaría, estas son mis notas y yo los voy a compartir con ustedes, pero quiero elaborar algunas preguntas con ustedes.
Cuando nosotros vemos la relación incestuosa de Can con su madre y vemos lo terrible del pecado, pero también vemos en la historia bíblica que hay relación incestuosa del padre hacia la hija y no es tan grave así. No es tan. ¿Por qué? Porque cuando un padre abusa de su hija, nuera o cualquier otra mujer, el sistema patriarcal no se pone en riesgo. Pero en esta historia, en la historia de Noé, si Noé cuando se emborrachó, tal vez mostró vulnerabilidad al punto de que al punto de que Cam piense, y eso es solamente mis ideas, pero quiero que más o menos imaginen. Tal vez mostró vulnerabilidad de que se veía viejo, borracho y con menos juicio, tal vez de llevarlo al otro pensar que necesita reemplazarlo o esa búsqueda, esa lucha de poder por esa posición, al punto de querer de abusar a tu madre y usurpar ese lugar, eso se torna como en abominación a Dios. Y en la Biblia está llena de relatos como este. Y yo quisiera llevarlos a un relato que realmente cuando lo leí nuevamente me entristeció mucho el corazón y puedo decir que me ayudó a ver la profundidad de lo que significa la misoginia, lo que significa la poligamia, lo que significa el pecado en sí. Y quiero que vayan conmigo a Jueces, capítulo 19, versículo 25. Esa es la historia de Levita y su concubina. Es la historia que se narra una violación completamente atroz. Pero en el versículo 25, que de hecho esa violación terminó peor todavía porque él la termina descuartizando a la mujer y repartiéndola por todo Israel. Y es interesante entender por qué la reparte, pero eso es otra historia, no la voy a estudiar ahora. Pero cuando vamos al versículo 25 dice, mas aquellos hombres no quisieron oír. Bueno, es cuando él entra a esa ciudad y nadie le da asilo, un señor de la tribu de Efraín, pero que habita en esta tribu, lo acoge y lo invita a su casa, y cuando está en su casa, entonces los hombres de esa ciudad quieren conocer al hombre, al forajido. Pero este señor dice, no hagan esto, y en su lugar ofrece a su hija, que es una virgen, y a la concubina de él. Y bueno, los hombres no aceptan, pero estaban tan fuera de control que este hombre, el forajido, toma la concubina y la saca fuera. Y esa es una oferta. Y quiero que lean el versículo 25, dice, mas aquellos hombres no quisieron oír. Leamos desde el 24. He aquí mi hija y la concubina de él yo os la sacaré ahora. Humilladlas, haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntalaba el alba. Aquí hay una cosa en la cual yo quiero llamar su atención. No voy a entrar demasiado porque es una historia muy profunda, muy triste, muy dolorosa, pero quiero que veamos su atención. Él dice, entraron en ella. Esta expresión en inglés significa que la conocieron. Y el verbo conocer y la segunda palabra abusar, que sería abuse en inglés, son dos verbos diferentes. El conocer, que es la misma palabra que se usa cuando Adán conoce a su mujer, es una forma permisiva. Ellos tienen el permiso del esposo, del concubino de ella, o sea, del esposo. Por eso ellos le dicen la conocieron, pero exageraron. O sea, exageraron y dice, al final abusaron con ella. Y si miras esa palabra abusar, esa es una palabra que significa con maldad, con violencia, tanto que le lastimaron, causaron dolor, sufrimiento, enfermedades. Y la mujer, al fin y al cabo, no se sabe si él la mata o ella muere, pero está deshecha.
Y si por ser, recuerden que esa historia ella fue infiel y se fue a su casa y él amorosamente va y la busca. Pero al final termina mal la historia. ¿Y todo por qué? Por la maldad de los hombres. Ese deseo incontrolable. Ahora, bien, yo quiero que con esta historia ustedes puedan ver la profundidad de lo que significa el sexismo, lo que significa el pecado y de lo cual el Señor nos quiere sacar. Estamos en un tiempo de restitución. Puede ser que muchos estemos envueltos en situaciones que no sean claras para ver, corregir nuestra postura, pero quiero que ustedes entiendan que este pecado realmente trajo dolor al corazón de Cristo al punto que Él se arrepintió. Y esa palabra arrepentimiento hace expresión de su sentido más noble, honesto de su corazón de Cristo, de decir que realmente le duele lo que ve en las personas más frágiles y más vulnerables que están padeciendo por la injusticia y el abuso de los fuertes. Y al punto de él querer destruir la tierra, y él la destruye. Era necesario para que eso no prevaleciera tanto. Pero en, en Ham, en Cam, perdón, estoy en inglés, en Cam se preservó esto y se multiplicó y se naturalizó y se aceptó y se normalizó, y ahora a nosotros nos cuesta ver esta profundidad. Y oro realmente para que ustedes puedan ver en estas historias y puedan ver a través de los ojos de Cristo lo que significa ese pecado, lo que las mujeres están padeciendo y cuánto realmente nosotros estamos dispuestos para hacer. Quiero llamarle su atención al hecho de que Adán también le asustaba la sentencia que Dios había recibido y no la entendía, no la entendió hasta casi al final de su vida. Cuando él vio, Elena White dice, cuando él vio tantos, casi 900, casi 1000 años de pecado, de abuso, de opresión, él vio la magnitud de su pecado que él recién consideró que, que la maldición que Dios había puesto de que él moriría fuera más bien una bendición que una maldición. Y la empezó a ver. Y cuando él entendió eso, poco tiempo después, él murió. Pero antes de morir, él se arrepintió. Y arrepentirse, yo quiero que noten ese arrepentimiento que él tuvo. Él trabajó 1000 años para remediar lo que él hizo. 1000 años. Y con dolor, con sufrimiento, con humillación, él trabajó 1000 años para restituir lo que había cometido, el error que había, y no alcanzó la vida para eso. Entonces, eso también quiero que entre en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente. Yo creo que si empezamos desde casa, empezamos en nuestros países y hacemos fuerza, esto también puede impactar al mundo oriental, en África, mujeres que están siendo comercializadas por la dote o por otros factores. Hay mucho detalle. Cuando ustedes miran los nombres de las mujeres que tomó Lamec, Sila y Ada era solamente un adorno para él, para jactarse de la mujer que se gastaba. Sila dice que su nombre significa sombra, y si entras adentro, ella dice sombra y una piedra en el corazón, o sea, su corazón pesaba, le dolía. Y si entras más adentro en la palabra, todavía vas a encontrar que ella significa destrucción, que su vida fue destruida. Y esto me hizo recuerdo al decline a través del cual nos lleva el autoritarismo, la dictadura, que termina en una muerte. Nosotros estamos haciendo lo mismo por las mujeres y si no estamos efectuando un cambio en nuestra vida, estamos trabajando en la compañía de Satanás. Con esto, yo quiero terminar mi clase hoy, quiero terminar mi tema y quiero dar espacio si ustedes tienen preguntas y podemos dialogar un poco. Pero antes quiero cerrar con una oración. Voy a dejar de compartir. Acompáñenme con una oración. Amante buen Padre que moras en lo alto del cielo, Señor, realmente tú nos has dado un mensaje maravilloso, un mensaje muy fuerte que
Señor, impacta todo corazón, toda mente. Nos llena de agradecimiento poder ver que tú has trabajado inmensamente, Señor, por rescatar a tu pueblo y que no te has olvidado de los débiles, que has estado ahí tocando los corazones para poder cambiar a tu pueblo y rescatarlo, Señor. Pido realmente de corazón que nosotros podamos aprender a escuchar esa voz y ver a través de tus ojos lo perverso del pecado y poder cambiar. Sabemos que estamos en tiempos angustiosos, en tiempos privilegiados, pero que todavía tenemos chance y te agradecemos por ello. Pedimos que de verdad abras nuestros corazones para que podamos efectuar ese cambio. Entra, Señor, en ellos y limpia y transforma para que tu promesa se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Esta es mi oración. En nombre de Jesús te lo agradezco y te encomiendo ese pedido en tus manos. Amén. Amén. Escucho preguntas, ya regreso. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, Ditra, dice que es doloroso eso y estamos todos de acuerdo. César pregunta, la de ayer está repitiendo, el tema, la que no logramos responder. ¿El tema de la dot en África fue tomado de la institución de la compra y venta de mujeres en la historia de Noé? Sí, y viene de más atrás de la historia de Noé. Viene de la historia de Lamec. Fueron tratadas como propiedad. Después de que se introdujo la poligamia, habían familias donde estaban compuestas por muchas esposas y unas ya causaban problema y empezaron a ser vendidas. Entonces viene desde ahí. ¿A qué te refieres cuando dices que simboliza a Caín hoy en día? Tal vez leemos la pregunta, ¿qué simboliza Caín hoy a nivel interno y externo? ¿Qué es la aplicación? Pregunta César. No sé si hay una aplicación como tal, pero nosotros sí sabemos que a través del modelo agricultural podemos ver dos simientes, y esa es la simiente de Caín. Caín representa la simiente que se revela, que oprime, representa el ejército de Satanás. Externamente, ¿qué representa Caín? Pienso que nuestra cultura. No se olviden que los nombres en la Biblia representan el carácter, y el carácter de cada persona o de cada cultura está representado en alguna persona, pero es una cultura, se torna una cultura. El carácter de Caín está representado en su pueblo, y su cultura era libertina, tenía una idea de libertad, de misógina, de las cosas hacerlo a su manera, pero tenían hermosura en todo lo que hacían, porque eran artífices, eran artistas en muchos sentidos. Entonces, en todo sentido, tú puedes ver la cultura. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Solange, muchas gracias a todos. Entonces, cerramos aquí esta presentación y también ese pequeño seminario. Bueno, En último minuto, aquí llega otra pregunta más de parte de Matías. ¿Por qué Dios no fue más severo con David o Salomón? Y habló más claro sobre eso para que dejen esa práctica. Por ejemplo, como el castigo que envió sobre David cuando mató a Urias. pienso que Dios sí fue severo. Si tú miras la historia de Caín, la historia de David,
la historia de Salomón, ellos tienen una historia donde han vivido una vida de arrepentimiento. Hubo un tiempo donde Salomón seguía siendo sabio, pero nadie tomaba en serio sus palabras porque ya habían perdido influencia. Pero Dios también entendía que había arrepentimiento en el corazón de ellos, así como había arrepentimiento en el corazón de Adán. Entonces, mientras había ese arrepentimiento y mientras había la intención de rectificar el camino, Dios no tiene por qué castigarlo. Pero eso no significa que también los iba a librar de las consecuencias naturales en las cuales se habían metido. Pero no los iba a abandonar. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que odia es el pecado, no al pecador. Y si puedo añadir algo, pienso que el castigo fue realmente ahí, el castigo en forma de la consecuencia, ¿no? Porque David sufrió mucho. Digamos, el resto de su vida fue todo un sufrimiento, huida, guerra contra sus propios hijos, etc. Y Salomón después no vio su reino, digamos, continuar, realmente no se quebró. Imagínense, ahí se quebró una nación en dos y todo una tremenda situación. Las consecuencias fueron brutales, ¿no? Y eso es cómo funciona el castigo, el pecado, ¿no es cierto? Trae consecuencias y las consecuencias son para nosotros para leer y aprender, ¿no? Exactamente. Ok, entonces perfecto, gracias a todos y una linda nueva semana llena de bendiciones, deseamos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias igualmente, gracias Solange.